de Salmos, para que usted busque ahí en su Biblia, en su iPhone o Biblia electrónica ahí. El Salmo 92, esto la Carolei, ¿cierto? Compartía también un poco de este Salmo. Ahí en el versículo 10, el salmista expresa que él recibe fuerzas del Señor. Y él expresa estas fortalezas que él recibe como las fuerzas de un búfalo. Ahí yo puse una imagen, se ve muy bien. El búfalo, mire, es un animal mamífero de la familia bóvida, parecido al toro. Hay otras versiones que dicen como el toro, que vive en Asia y en África. Los búfalos tienen un pelaje de color marrón oscuro durante el invierno y uno más liviano de color marrón claro durante el verano. Tiene dos vestimentas, una para invierno y otra para el verano. Llega a medir 1,80 m de alto y 3 metros de largo. Pesa desde 450 a 1.300 kilos. Bueno. Por tanto, el macho como la hembra tienen pequeños cuernos, los cuales se usan para luchar en época de celo y también los usan como defensa. Hay algo particular en los cuernos, también en una parte de ese mismo material que rodea la cabeza. Se dice que es tan fuerte esa coraza que tienen en su cabeza que ni siquiera una bala, un balazo logra traspasar esa coraza que hay en la cabeza de ellos. Es famoso por su furia, fortaleza y no es presa fácil para los cazadores experimentados. El búfalo, ¿no es cierto?, es sinónimo de fuerza y es indetenible para lograr sus objetivos de defensa y de supervivencia. Un búfalo puede llevar carga hasta un poco más de 1.200 kilos. En el suroeste asiático, el búfalo es conocido como el tractor de Oriente, debido a la utilización de su fuerza para el trabajo pesado en las tierras. Cuando el búfalo, mire, se ve amenazado por algún depredador, él comienza a mover constantemente su joroba, que está en su espalda, y esa joroba comienza a distribuir sobre todo el cuerpo del búfalo un aceite. Esa joroba se llena de grasa y en el momento en que él se siente atacado, en peligro por sus depredadores, ese aceite se vierte sobre todo su cuerpo. Entonces, cuando vienen sus enemigos, por ejemplo, un león, y se tira sobre él, ese animal resbala producto del aceite que él ha vertido en todo su cuerpo. A pesar de su tamaño monstruoso, de su fuerza y potencia aplastante, este animal es capaz de correr, mire, también hasta 60 kilómetros por hora. O sea, logra una gran velocidad también, a pesar de su gran tamaño y su gran fuerza. Esas son algunas características del búfalo, de lo que es este animal y cómo el salmista toma de este animal para expresar algo que Dios va a hacer por él. En un momento de debilidad, en un momento de cansancio, en un momento donde él ya no tiene fuerzas. Y lo expresa así, ahí en el Salmo 92:10, en ese momento donde él ya no da más, él dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú aumentarás, oh Dios, dice, mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuánto nos hemos sentido cansados, agobiados, que ya no damos más, ya no soportamos más? Así también él se sentía este personaje. Este era un salmo que se cantaba en el Shabbat. El Shabbat era el día de culto, es el día de culto de los judíos, el día sábado. Y él expresa, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Luego dice: seré ungido con aceite fresco. ¿Puede levantar su mano un momento y decir: el Señor, pero con fuerza, el Señor
aumentará esta mañana mis fuerzas como las del búfalo y me ungirá con aceite fresco. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Amén. Hay algunos puntos que quiero destacar a través de este versículo, y el primero de ellos es que dice, cuando el búfalo no da más de cansancio, mire, se echa sobre la tierra. Otra característica del búfalo es que cuando él está cansado de un arduo día de trabajo, de dificultades, de trabajo, se dice que el búfalo se tira al suelo. No se sigue esforzando por lograr algo, sino que se tira al suelo. Y se dice que después de estar un rato ahí en el suelo, él recupera fuerza. Y cuando él se levanta nuevamente, él se levanta con la doble fuerza que tenía en un principio. O sea, el descansar le produce fortaleza. Por eso dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros? Que cuando nosotros nos sentimos débiles, muchas veces nosotros somos gente aguerrida y que estamos débiles y seguimos esforzando, seguimos dando, seguimos luchando. Pero mire, aquí la enseñanza del búfalo es que cuando él ya no da más, él dice que se deja caer en tierra y comienza a descansar, y ese descanso comienza a traer fortalezas a su cuerpo para que él se pueda levantar, y cuando él se vuelve a levantar, se levanta con el doble de fuerza que tenía en un principio. La cual es la enseñanza de esto, es que si nosotros, como dice el salmista, nos dejamos caer en esos momentos donde ya no damos más, donde los problemas, las dificultades, donde ya no encontramos solución para el problema que estamos enfrentando, estamos cansados, agobiados, pero si nosotros nos dejamos caer en los brazos del Señor, si nosotros nos echamos, por decir así, en los brazos de Dios, Él va a aumentar nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas van a ser aumentadas y doble fuerza vamos a recibir, cosa que al levantarnos vamos a ser más fuertes que al principio. Miren, vamos a levantarnos más fuertes que al principio. Muchas veces tendimos en los problemas, ya no damos más, pero seguimos luchando y no nos dejamos caer en los brazos del Señor. Y luchamos con nuestras propias fuerzas, y nuestras fuerzas se agotan. No siempre terminamos muchas veces renegando y que Dios no nos escucha, que Dios esto, que Dios esto otro. Pero miren la enseñanza, el búfalo cuando ya no da más, se tira a tierra. ¿Y cuánto más nosotros si nos tiramos en los brazos del Señor? Nos ponemos en los brazos de Dios para recuperar esa fuerza. El salmista dice, aquellos que se lanzan sobre los brazos del Señor recibirán una doble fortaleza. Recibirán una doble fortaleza. Pero tú, dice, aumentarán mis fuerzas como las del búfalo. Mira, ahí en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33 al 35, dice, mi Dios es el que me ciñe. La palabra ceñir también es rodear. Y dice, Dios es el que me ciñe, el que me rodea de fuerzas. El que me rodea de fuerza. ¿Y quién despeja, dice, mi camino? Quien hace mis pies como de sierva, quien hace mis pies veloces para correr. Es el que me da nueva fuerza para avanzar, para correr. No podemos seguir luchando con las pocas fuerzas que nos quedan. No vamos a poder correr, no vamos a lograr avanzar. Por eso tenemos la necesidad de dejarnos caer en los brazos del Señor para que Él nos ciña de su fuerza, nos ciña, nos rodee con su poder, para que Él dé aliento, para que podamos levantarnos y al levantar podamos correr en el Señor. Y me hace estar firme, dice, sobre las alturas. Él es quien adiestra, dice, mis manos para la batalla. Hay un versículo, dice, que no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo sea en nosotros, sobre nosotros, para poder que Él nos dé la fuerza, que Él nos ciña, nos rodee con su fuerza, que Él fortalezca nuestros brazos para levantarnos y seguir batallando.
El Salmo 84, 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón, dice, están tus caminos. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que se deposita sobre ti para ser fortalecido, que no busca fortalezas en otras cosas, sino que busca sus fuerzas en ti, que se viene sobre ti para ser fortalecido. Isaías 49 dice: Él da fuerzas ¿a quién? ¿A quién da fuerzas Él? Alcanzado. Él da fuerzas al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Levante su manito un momento más. Y digan esta mañana: Él me da fuerzas. Él me da fuerza. Él quita mi cansancio y multiplica mis fuerzas para seguir adelante, para hacer cosas nuevas, porque soy un creador y Él me da fortalezas. Amén. Pablo lo expresa de la siguiente manera ahí en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. En un momento donde él estaba pasando por una dificultad, unos dicen una enfermedad, y él ora por eso. Ora por él y dice: tres veces he orado y no sucede nada. Y viene la voz de Dios y le dice, y me ha dicho, dice Pablo: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas? Cuando somos débiles. Cuando somos débiles, no cuando nos sentimos fuertes, sino cuando somos débiles. Por tanto, dice: de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate, le dijo Dios, de mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder de Dios actuando en nosotros cuando nosotros ya no podemos hacerlo. Obrando en nosotros en lo que nosotros no podemos realizar. Esa es la gracia de Dios. Pablo no podía por sí mismo sanarse o recibir las fuerzas que necesitaban, o la capacidad, no tenía la capacidad para hacer lo que él quería hacer. Pero Dios le dijo: que mi gracia te baste, permite que mi gracia, permite que mi poder actúe en ti. Y eso tal vez es lo que muchas veces nosotros no dejamos, que el poder de Dios actúe en nosotros. Y luchamos por nuestras fuerzas para hacer las cosas, para conseguir algo. Y no dejamos, no nos entregamos en los brazos de Dios para que su gracia opere en nosotros y para que sea su gracia la que nos saque adelante y podamos disfrutar de la victoria. Por eso Pablo dice: yo no me voy a gloriar en mi fortaleza, sino que yo me voy a gloriar ¿en qué? En mis debilidades, en lo que yo no puedo hacer, porque en lo que yo no puedo hacer opera la gracia de Dios en mí. Es esa gracia. Es ese poder de Dios para hacer lo que yo no puedo hacer. Otra versión dice: pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas. Mi bondad es todo lo que necesitas. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra, dice otra versión, dice: presumir de mi debilidad, de que soy débil. De que soy débil. Muchas veces el ser humano no se quiere mostrar como alguien que es débil. Pablo dice: me gusta presumir en mis debilidades, porque así el poder de Cristo vivirá en mí. Porque de esa manera el poder de Cristo se manifestará en mi vida. En segundo lugar, la segunda enseñanza que encontramos aquí es que el aceite que baja, que decíamos, por la joroba, hace que sus enemigos resbalen. El aceite que tenía su joroba, esa gracia que acumulaba en los momentos de dificultades, se esparcía por su cuerpo, y ese aceite permitía que los enemigos resbalaran. Ahora nosotros tenemos un aceite también, por eso dice: ungirás, dice, me ungirás con aceite fresco. Y ese aceite fresco es el Espíritu Santo en nosotros, obrando, llenando nuestras vidas. Ahí en el Salmo 91, 17 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Caerán 1000, o sea, vendrán los enemigos, se levantarán los enemigos,
Leía, mire, ahí en el mismo Salmo, el 92, ¿alguien puede leer el versículo 10? 92, 9, perdón. Si alguien lo tiene. 92, 10. ¿Alguien lo encontró? Si alguien lo encontró, puede leerlo. ¿Alguien lo encontró? A ver. 91:9. ¿Sí? Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Amén. Mire, cómo Él se expresa de aquellos que vienen a atacarlo a Él. Cómo usted logra entender o ver cómo el salmista se expresa de aquellos que se levantan para destruirlo a Él. Él no dice mis enemigos. ¿Cómo dice? Tus enemigos. Porque aquellos que se levantan para atacarnos a nosotros, se están levantando en contra de Dios. En contra de Dios. Por eso el salmista no se pone como víctima diciendo, Señor, mira mis enemigos. No, porque aquellos que se levantan en contra de nosotros, se levantan en contra de Dios. Le pasó al apóstol Pablo cuando él perseguía a la iglesia, cuando tomó carta, ¿no es cierto?, de los ancianos para perseguir a los cristianos y matarlos y encarcelarlos. Y le apareció Jesucristo a su encuentro. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, perdóname, yo no te persigo a ti, yo persigo a estos herejes, a estos que hablan en el nombre de Dios. Y Dios le dice, estás equivocado, porque a los que persiguen a esos me persiguen a mí. Tenemos adversidades, tenemos enemigos que se levantan, tenemos problemas y detrás de ellos hay espíritus que se levantan para traer destrucción a nuestras vidas, para dañar nuestro matrimonio, para dañar nuestra familia, para dañar nuestra área económica, para dañar nuestra área espiritual. Hay enemigos que se levantan, pero mire cómo el salmista toma esta situación y dice, aquellos que se levantan en contra de Dios serán destruidos. Destruidos, aquellos que se levantan en contra de Dios. Por eso dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque el aceite de la unción nos cubre, y ese aceite de la unción hará que todos los que se lancen con garras hacia usted van a resbalar y no van a permitir que se levanten. En tercer lugar, mire, el búfalo mantiene su joroba llena de grasa que se convierte en aceite, que cubre su cuerpo. El cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que el cristiano, que usted y yo hemos sido llamados para estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice el apóstol Pablo, hablando de los cristianos con respecto a esto, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aquí toma el vino como el pecado, las cosas que atraen, lo que habla la Biblia, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. No se embriaguen, el apóstol Pablo está diciendo, no se embriaguen de esas cosas, no deseen esas cosas. Jesucristo también lo dijo, los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no se embriaguen de esas cosas, sino que más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con el vino del mundo, con las cosas del mundo, con los deseos del mundo, con las pasiones del mundo, que esas cosas no los embriaguen, no se emborrachen con esas cosas, sino que antes bien llénense, embriáguense con el Espíritu Santo. La palabra llenos ahí es un término griego, pleroe, que quiere decir estar completamente lleno. Estar completamente lleno. Preocúpense de permanecer completamente llenos del Espíritu Santo.
No un poco, no solamente un poco del Espíritu, sino que estén llenos del Espíritu. Cada mañana levantarnos, que nos llenemos del Espíritu Santo. Mientras cantamos alabanzas a Dios, nuestras vasijas son llenadas. Cuando hablamos de la palabra, cuando meditamos en la palabra de Dios, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Tenemos esa necesidad de llenarnos, porque a medida que pasa el día, que pasan los días, nos vamos como vaciando. Nuestro espíritu se va vaciando porque estamos siendo ocupados en oración, en reprender. Cuando usted ora por alguien, cuando usted le habla a alguien de Cristo, su copa se está vaciando y tiene la necesidad de estar completamente lleno. El búfalo, miren, cuando venía su adversario, derramaba su aceite, pero luego de eso se preocupaba de que su joroba nuevamente vuelva a estar llena. ¿Por qué? Porque iba a tener en otro momento la necesidad de que ese aceite se vuelva a derramar sobre él. También nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la necesidad de permanecer llenos del Espíritu Santo. Dios lo va a usar a usted en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en la calle, en la micro. Dios lo va a usar. Pero no puede quedarse ahí, ya Dios me usó, sino que ahí tenemos la necesidad de ir nuevamente a Dios y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Necesito permanecer lleno de tu Espíritu Santo, para que en la próxima de su jorobita se vierta la unción de Dios, se vierta la gracia de Dios, se vierta la presencia de Dios para usted y para aquellas personas en las cuales usted va a ministrar. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, ¿cómo? Con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No sé si cuántos de los que estamos aquí durante la semana, usted está ahí haciendo el aseíto, está haciendo sus cosas y sale un cántico de adoración a Dios, ¿saben? No un cántico de Miguel Bosé, ni de no sé de qué hoy día están tan de moda, sino que un cántico de alabanza, ¿no? Mi corazón entona la canción, qué sé yo. No hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Eso llena nuestro espíritu, eso llena nuestros corazones de la presencia de Dios. Lo otro llena su alma, ¿no es cierto? Las otras canciones esas llenan el alma, y nuestra parte almática, y ahí nos quebrantan, pero esos cánticos espirituales llenan nuestro espíritu, nuestros corazones. Un búfalo vive, mire, en lo alto. Cuando viene la unción, esta te lleva a nuevas alturas y a una mayor intimidad con el Señor. El búfalo le gustan las alturas. Cuando viene la unción de Dios sobre nosotros, eso nos va a llevar a nuevas alturas, a ver desde arriba, a no ver desde abajo. Cuando usted se para enfrente de un edificio, si se para ahí enfrente de ese edificio y lo ve, dice: oh, qué grande es este edificio. Pero si usted se eleva, si usted se sube a un dron de esto y se eleva y ve ese edificio desde arriba, se ve pequeño. Se ve pequeño. Porque tenemos la necesidad de levantarnos en las alturas juntamente con Dios. Porque desde abajo nuestros problemas son muy grandes. Pero cuando nos elevamos y lo vemos desde arriba, los problemas son pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios que puede solucionar nuestros problemas. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo Dios? ¿En los lugares bajos o los lugares altos? En los lugares altos. Que nos bendijo, dice, mire, aquí la palabra dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con cuántas bendiciones Dios les bendijo? ¿Con cuántas bendiciones Dios les bendijo? Con todas. ¿Qué quiere decir todas? Todas. Todas. Entonces, ¿en cuántas áreas usted como hijo de Dios estará bendecido? En todas. En todas las áreas de su vida usted está bendecido.
Deuteronomio 28 habla que es bendito el fruto de nuestro vientre, es bendito el fruto de nuestras manos, es bendito nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Todo es bendito. Y aquí dice que Él nos ha bendecido con toda bendición. O sea, Dios no se ha privado nada para usted. Nada para usted. Ahora yo creo que esto tenemos que informarlo a nosotros mismos. Porque nosotros mismos no sabemos esto. O no nos hemos dado cuenta, no hemos logrado entender que somos benditos en todas las áreas de nuestras vidas. Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo bendito. No tan solo en un área. Entonces, por lo tanto, todas las áreas de nuestras vidas tienen que estar bendecidas. Y si hay alguna área en la que encontramos que no está bendecida, si hay alguna área en la que hay problemas y dificultades, nosotros nos podemos levantar y quebrar esa maldición o ese problema o esa dificultad en esa área y declarar la bendición de Dios en esa área. ¿Por qué? Porque su palabra dice que nosotros hemos sido benditos en todas las áreas de nuestras vidas. Él nos bendijo. Él ya no me va a bendecir. Él ya determinó su bendición sobre nosotros. Levante su mano un momento más. Y dígale gracias, Señor. Me informo a mí mismo que he sido bendecido con todas las bendiciones de Dios en todas las áreas, en mi vida, mi familia, mi matrimonio, trabajo, negocio, empresa, iglesia. Soy bendito en todas las áreas. En todas las áreas somos benditos. Usted es un bendecido. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Amén? Vamos a vivir, vamos a decretar eso. Cada mañana usted levántese y decrételo. En el trabajo, una persona que estaba pasando por problemas y dificultades y venía arrastrando ciertos problemas y dificultades y se sentía muy amargado. Y nos pusimos a conversar ahí y en un momento yo le dije, usted tiene poder y usted puede decretar la condición de vida que usted quiere llevar. Sus palabras tienen poder. Y usted puede decretar a través de sus palabras la condición de vida que usted lleva. Usted es la que determina ser feliz o ser infeliz. Si usted cada día declara que usted determina ser feliz porque tiene a Dios y la bendición de Dios, usted va a ser feliz. Pero si usted anda decretando la derrota y los problemas, va a vivir esa situación. Y lo mismo nosotros, con mayor razón, nosotros como hijos de Dios, es levantarnos cada mañana y decretar que este va a ser el mejor día de nuestra vida. Que yo activo las bendiciones de Dios. Que Dios quiebre en nosotros, en su iglesia, esos patrones mentales negativos, adversos, de pesimismo, de derrotas. Y Dios traiga sobre nosotros su espíritu, que en esta mañana esa fuerza del búfalo, su espíritu nos levante, nos anime para decretar las bendiciones de Dios. Somos un pueblo bendito, somos sus hijos. Tenemos todas las bendiciones de Dios, no solo algunas. Dios no ha dicho, mire, les voy a dar ciertas bendiciones. No, todas las bendiciones de Dios las tenemos nosotros. La salud, la economía, el bienestar, todas las bendiciones de Dios las tenemos nosotros. Las tiene usted. Las tiene usted, son suyas. No espere que Dios las venga a usar por usted. No, nosotros tenemos que usarlas. Usted tiene que activarlas, tiene que moverse. Tiene que proclamarlas, decretarlas. A ese ambiente, esa atmósfera negativa que se levanta,
Usted tiene que levantarse y declarar: yo destruyo esta atmósfera negativa, esta atmósfera destructiva. Destruyo y quito de mi camino todo espíritu que viene para dañarme. Y yo declaro en el nombre de Jesús las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Para mí, para la gente que me rodea. Declaro en el lugar donde trabajo la atmósfera de Cristo, el aire de Cristo. Amén. Amén. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado usted? ¿En medio del problema? ¿Debajo del problema? ¿O con Cristo Jesús? ¿Dónde estamos sentados? Ahí en medio de la prueba, llorando que... ¿O con Cristo Jesús? Si estamos ahí llorando o sentados en la prueba, en la dificultad, póngase de pie y siéntese en el asiento de Cristo. Porque dice que estamos sentados, que usted, ¿dónde debe estar sentado? Juntamente con Cristo Jesús. Él venció la muerte. Él venció los problemas. Él venció las dificultades. Él venció al diablo. Él venció a los demonios. Él los venció. Y Él se sentó a la diestra del Padre, dice. Cristo no está en la tumba. No lo vencieron a Él los problemas. No lo venció la muerte. A Él no lo venció el pecado. Él venció esas cosas. Y Él se sentó a la diestra del Padre. En victoria, en triunfo. Él dijo: consumado es. Consumado es. Y también nosotros debemos decir: consumado. Él nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores, dice la palabra. Somos gente victoriosa. Pues vivamos como tales. Un búfalo, la mayor parte del tiempo, mire, lo pasa sumergido en el agua. Cuando viene la unción, esta fuerza del búfalo, este aceite fresco sobre nuestras vidas, este nos mete en las profundidades de su palabra, de la palabra de Dios. Ahí en Lucas 11:28 dice: y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen su palabra y la guardan. El Salmo 1, 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, dice, está su delicia. Se deleitan en la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios. Meditan la palabra de Dios. Dice, está su delicia. Y en su ley meditan de día y de noche. ¿Cómo serán aquellas personas, mire, que se deleitan en la palabra de Dios? ¿Cómo serán aquellas personas que meditan en su palabra, que no solo una lectura, ay, abro la Biblia, leí unos capítulos y ya estoy listo? No. Sino que son atraídos por la palabra de Dios, meditan en esa palabra, piensan en esa palabra. Mire lo que dice: ¿cómo serán aquellas personas que meditan en el agua? Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Cómo serán aquellos que meditan en su palabra? Aquellos que toman la palabra de Dios. Y no solo es una lectura, no solo para tener un conocimiento más. La palabra hebreo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra, dice, hasta las coyunturas y parte. La palabra de Dios es viva. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando la palabra de Dios hace una delicia en nosotros, dice que ella hará de nosotros como árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas, que sus raíces tienen agua para recibir esa vida, que no son árboles secos, sin hojas, sin fruto, porque no estamos plantados en Él,
desierto, sino que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas. Entonces nuestras raíces, las raíces, miren, buscan el agua y se tienden hacia las corrientes del río. Y de ahí beben agua y esa agua produce vida a ese árbol. Produce hojitas, produce frutos. Lo mismo dice con respecto a la palabra de Dios en nosotros. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios en su casa, en la micro, en su trabajo, tenga el tiempito que tenga y medite la palabra de Dios. Es lo que Dios le está diciendo a través de esa palabra. Porque la palabra de Dios es vida, es el agua que usted necesita, como ese árbol. Usted necesita esa agua. ¿Dónde está plantado? Junto a la corriente en el desierto. Tal vez se siente que está sequito. No hay hoja, no hay fruto. Pero la palabra de Dios producirá esa agua. Y esa agua va a traer vida a su vida. Le va a traer vida. Van a empezar a salir esas hojitas. Y va a comenzar a dar fruto. Y dice, todo lo que usted haga será prosperado. Todo lo que usted haga será prosperado. ¿Por qué? Porque está recibiendo vida a través de la palabra, agua. Así que si se siente un arbolito seco, tome la palabra, medite en ella, porque va a ser como ese árbol que va a recibir vida. Y todo lo que haga será prosperado. Un búfalo, mire, un búfalo tiene protección sobre su cabeza. Los cuernos del búfalo forman un casco duro que las balas no pueden perforar. El apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante, habla acerca de la armadura del cristiano, que dice que debemos vestirnos con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia, con el calzado del apresto del evangelio de la paz, con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pero también habla acerca del yelmo de la salvación. Y el apóstol Pablo toma esta imagen del soldado romano, y ese yelmo es el casco que se ponían los soldados romanos para cubrir sus cabezas. Ahora también nosotros, dice que el búfalo crea este casco sobre su cabeza que ni siquiera las balas pueden traspasar. Nosotros tenemos también esa armadura que protege nuestros pensamientos, nos libra de aquellos pensamientos diabólicos, satánicos, de aquellos pensamientos de duda, de incredulidad, y hacen permanecer en nosotros los pensamientos de fe, de bendición. Y ese es el yelmo de la salvación. Y tomad, dice Efesios 6, 17, el yelmo de la salvación. Cubran sus cabezas, dice. Cubramos nuestras cabezas con el yelmo, vistámonos cada día con la armadura de Dios. En un acto de fe, colocámonos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, para que no sean dañados nuestro corazón. El calzado del apresto del evangelio de la paz, el calzado de los romanos, se dice que usted ha visto los zapatos de los futbolistas que tienen unos toperones. El calzado de los romanos tenían como unos clavitos así. Entonces cuando ellos iban a la batalla, eso les ayudaba, que cuando ellos hacían fuerza no retrocedieran, sino que ponían sus pies ahí y permanecían firmes, eran clavados sus pies a la tierra y permanecían firmes ahí. No les hacía retroceder. Pablo también dice, pongámonos el calzado del evangelio, con esos clavos ahí, para que cada paso que demos sea un paso de avance y no de retroceso. El calzado del apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, cubran sus mentes, sus pensamientos. El escudo de la fe, dice, para apagar los dardos del fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El búfalo es un animal, mire, y por último, el búfalo es un animal de manada. Le gusta estar agrupadito.
estado salvaje viven en grupos formados por 10 o 20 ejemplares. El Salmo 133, 1-3 dice: qué bueno y delicioso, qué bueno y agradable cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Esta versión dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en manada. Qué bueno y delicioso es cuando los hermanos viven en manada. Juntos, dice, llenar en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, dice, y vida eterna. Qué bueno es congregarnos, qué bueno reunirnos, dice, porque es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. El búfalo no es un animal solitario, el búfalo es un animal de manada. De manada. Y también el cristiano no puede ser un cristiano solitario. El cristiano es también de manada, de la iglesia. Porque aquí formamos el cuerpo de Cristo. Así que, como dijo el salmista, en esos momentos de dificultades, de aflicción, de dolor, podemos decir: Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Si hay gente feliz sobre la tierra, si hay gente alegre sobre la tierra, esos deben ser los cristianos, los hijos de Dios. No hay motivo, miren, no hay motivo para que nosotros andemos tristes, amargados, desconsolados. No hay motivo. Porque tenemos un Dios todopoderoso que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Póngase de pie. Vamos a declarar esta palabra. Tal vez usted ha venido con sus fuerzas agotadas, desanimado. Ha sido una semana difícil, complicada, problemas, dificultades. Pero Dios dice que Él aumentará esta mañana su fuerza como las del búfalo. Amén. Renovará su fuerza. La unción del Espíritu viene sobre usted. La unción del Espíritu Santo viene sobre usted. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora. Gracias por tu palabra, Dios. Pensamos también como el salmista, Dios, la necesidad de ti, Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de las cosas negativas, adversas, oh Dios, expresamos delante de ti, oh Dios, nuestra necesidad. No queremos seguir luchando con nuestras fuerzas humanas, sino queremos en esta mañana, Dios, dejarnos caer en tus brazos. Depositarnos en los brazos del Espíritu Santo. Nos depositamos, oh Dios, en tus brazos en esta hora. Reconocemos, oh Dios, nuestras debilidades, nuestra incapacidad. Reconocemos en esta mañana, Dios, que no tenemos la capacidad, Dios, para levantarnos, para seguir tratando de hacer que las cosas funcionen. Y solo podemos depositarnos en tus brazos. Nos depositamos en tus brazos, Señor Espíritu Santo. Aquellos hermanos, Dios, que han llegado esta mañana, después de haber vivido una semana muy difícil, Dios, con muchos problemas y dificultades. Pero, Señor, se depositan en tus brazos en esta hora.
se depositan en tus brazos, Señor Espíritu Santo. Se depositan en tus brazos. Esta iglesia, Dios, se deposita en tus brazos. Y declaramos, Espíritu Santo, que tú comienzas, Dios, un renuevo de tu fortaleza. Que tú nos comienzas a ceñir, Dios, en esta hora. A rodearnos, Señor, y a producir nuevas fuerzas. Tú comienzas a producir nuevas fuerzas, Señor Espíritu Santo. Nuevas fuerzas, Dios. Declaramos un cambio de actitud, Dios. Un cambio en nuestra manera de pensar, de vivir. Nos quitamos, Dios, de ese asiento de los problemas, de las dificultades. Nos quitamos del asiento de la tristeza, del dolor, de la angustia. Nos quitamos del asiento de la enfermedad y nos sentamos juntamente con Cristo Jesús. Espíritu Santo, declaramos que tú nos levantas, Dios. Que tú nos levantas. Que tú nos sientas juntamente con Cristo. Se abren nuestros ojos, Dios. Y comenzamos a ver desde otra perspectiva, desde otro nivel. Quito, Dios, de los corazones ese cansancio, ese desánimo, Dios, que hay. Quito de los corazones ese rechazo, Dios. Y declaro, Dios, en esta mañana que a partir de esta palabra, Dios, nuestra visión va a cambiar. Nuestra perspectiva va a cambiar. Nuestra mirada va a cambiar. Las situaciones las vamos a cambiar porque vamos a dar término a todas aquellas aflicciones y dolores y vamos a decretar tu bendición que tú nos has dado de esos lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Destruimos toda mentira del diablo en el nombre de Jesús y declaramos la vida, la victoria de Jesucristo. Dulce Espíritu Santo, fluye en esta hora. Fluye, declaro espíritu de consuelo, espíritu de paz. Declaro espíritu de victoria, Dios, en esta mañana, Dios. Declaro tu espíritu, el soplo de tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Bendigo, Dios, a tus hijos, a tus hijas. Declaro vida, declaro la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, Señor. Declaro sanidad en esta hora sobre toda enfermedad, cual sea el nombre, el género, la echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad por las llagas de Jesucristo. Declaro, Dios, que se cierra toda puerta negativa, toda puerta destructiva. Al nombre de Jesucristo, y abro puertas de bendición. Abro puertas de bendición. Abro puertas, Dios, en esta mañana para tu iglesia, para tus hijos, Dios. Declaro en el nombre de Jesús que serán puertas de bendición donde serán sorprendidos en una forma increíble. Porque si tú abres puertas, Dios, y cierras toda puerta, Dios, de problemas, dificultades, de adversidades, se cierran en el nombre de Jesús y se abren las puertas de bendición. Tus ángeles son enviados delante de ellos, Dios, abriendo camino, abriendo nuevas puertas, Dios, que estaban cerradas, se abren en el nombre de Jesucristo. Son tus ángeles que abren las puertas para esta iglesia, para nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Donde hay necesidad, se abren puertas de bendición en el nombre de Jesús. Donde hay necesidad, se abren esas puertas en el nombre de Jesucristo. Abro esas puertas, quito los obstáculos, las trabas, en el nombre de Jesús. Declaro, Dios, esa vida del Espíritu, el gozo del Espíritu, oh Dios. Declaro, Dios, sobre esta iglesia, esa vida del Espíritu. Tu gozo, ese gozo de la salvación, tu presencia, tu gracia, tu gloria, oh Dios. Se abren las puertas y las ventanas del cielo en favor de tus hijos.
y tus ángeles traen, Dios, bendición para esta iglesia, para nuestras vidas. Declara una semana de gozo, que nada ni nadie nos va a quitar el gozo tuyo, Dios, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la llenura del Espíritu Santo, Dios, tu llenura, Señor Espíritu Santo, en cada uno de mis hermanos, hermanas, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Declaro que tú nos llenas, Señor Espíritu Santo. Somos llenos, llenos, llenos. Somos vasijas, Dios, que rebalsamos del agua que salta para vida eterna en el nombre de Jesús. Declaro esa gracia, tu presencia, oh Dios, fluyendo, llenando, Dios Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios. Desatamos esta palabra, declarando que recibimos la fuerza del búfalo y que somos ungidos en esta hora con ese aceite fresco. Y tu palabra, Dios, proclamada, saliendo de nuestros labios, decretando tu bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias te damos, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.